6 en esta versión que me gusta mucho el lenguaje que usa. Por tanto, dice las Américas Hebreos 6:1, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Voy a leer en esta versión, este pasaje dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Diga: maduro en el entendimiento. Una vez, pregúntele que está a su lado: ¿qué tan maduro estás en el entendimiento? No puede ser, dice, que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Vamos a una palabra de oración y pidamos que Dios hable a nuestro corazón. Buen Dios, te damos gracias porque nos concedes esta noche reunirnos para alabar, bendecir tu nombre, para hablar de tu palabra, para ser instruidos. Te ruego, Dios, que nos des la unción, nos des la gracia, la sabiduría para transmitir tu palabra, y que, Señor, el conocimiento y la luz de tu palabra pueda auxiliarnos en este desarrollo, en este camino, Señor, que tú nos has trazado. En el nombre de Jesús te pedimos, habla a nuestro corazón. Estamos, Señor, hambrientos de tu palabra. Por Jesucristo, por Dios, dice amén. Siéntense, amados, que están de pie. Maduros, dice esta versión, en nuestro entendimiento. Y la mejor figura que viene a mi mente en la madurez del entendimiento es el ser abuelo. Pregúntele a que está a su lado: ¿tú ya eres abuelo o no? No, todavía no somos abuelos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la característica de un abuelo? Un abuelo, obviamente, después de haber criado hijos, aprendió, entendió. Una de las características de, tal vez no aquí, pero en nuestros países, de los nuevos padres, es que a veces los nuevos padres, los que fuimos primeros hijos, yo no sé si a usted le tocó ser primer hijo o segundo hijo, pero sus padres con usted aprendieron, ¿sí? Y echando a perder se aprende. Y muchas veces la forma de criar, la forma de desarrollar a alguien fue una forma de agresión, de temor, de golpe, de una vara o una corrección, que más que una corrección era un castigo. Y los padres muchas veces, en la mayoría de casos, nosotros todos los hijos tenemos algún resentimiento, porque nuestros padres en algún momento nos dieron. A ver, pregúntale que está a su lado: ¿no tienes algún resentimiento por ahí en tu corazón? Sácalo esta noche en el nombre de Cristo. Es que me castigó injustamente, me pegaron. Y bueno, y entonces cuando leo este pasaje, porque
La madurez, me gustó mucho cómo traduce esta Biblia. Dice que lleguemos a ser maduros en nuestro entendimiento. Y muchas veces, por ejemplo, uno de los imágenes que tengo en la mente y que no olvido, estando en un restaurante con mi esposa comiendo una vez, así a un lado, en una mesa anexa estaba una pareja y había un señor ahí, un niño y la señora, y recuerdo que el niño no quería comer, y entonces el papá le dijo así con más autoridad, le dijo: come o te voy a meter la comida por las narices. Imagínense, papá le dijo así. Lo sorprendente de esa escena fue que cuando él dijo eso, la mamá habló y la mamá le dijo: al que le voy a meter la comida por las narices es a vos. Y el pobre hombre bajó la cabeza y dijo. Pero eso es muy común en estoy hablando de mi país, no será en Estados Unidos. Eso es muy común en nuestra tierra. La amenaza, esa forma de querer crear. Y lo que hacemos muchas veces, incluso algunos de nosotros, tal vez todos en alguna medida, crecemos con temores y con miedos más que con seguridades, con incertidumbres, con tabús. Por ejemplo, no sé si a usted su padre o su madre tuvo la oportunidad de instruirlo en los aspectos de su desarrollo físico. No sé si tu madre le tuvo a usted la paciencia de decirle: cuando llegues a tal edad te va a pasar esto, vas a sentir esto, vas a experimentar esto. O tal vez papá a uno, pero la gran mayoría, uno preguntaba a papá: mire, ¿y eso qué es sexo? ¡Cállese la boca! Cochino. Y uno crecía con eso. Dios mío, eso es un tabú. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que a veces el entendimiento no madura. Y entonces me gustó esta traducción, porque cuando uno ya llega a ser abuelo, cuando uno ya llega viejo, cuando uno ya llega, y es una bendición llegar a viejo, ustedes, de veras, una bendición. Estamos más cerca del cielo que ustedes, los jóvenes. Si Cristo no viene, nos vamos antes, ¿verdad? Y ahí los esperamos allá arriba, ¿verdad? Pero nuestro entendimiento madura. ¿Cuántas veces usted ha visto a un padre recién estrenando hijos, porque el niño botó la leche, le pega? Porque corriendo rompió algo, le pegan. Y los abuelos no son así. Los abuelos no son así. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Cuál es la característica de un abuelo? Un abuelo, prendió ser abuelo pronto yo. De hecho, ya voy a ser abuelo este año, soy abuelo. Pero un abuelo tiene una característica muy interesante. No es que sea consentidor. No es que sea consentidor. Es que ya se dio cuenta de todas las burradas que hizo con los hijos. Y ahora quiere con los nietos corregir. Y entonces se da cuenta en su entendimiento, que ya maduró, se da cuenta que hay cosas por las cuales no tuvo que haber golpeado a sus hijos. No tuvo por qué haberlos. Y ahora al nieto, fíjese qué cosa interesante es que por ejemplo, voy a hablar un poquito de mí, perdone, no conozco su vida. Si quiere que hable de usted, me cuenta su vida, yo con gusto hablo. Pero hablo de mí. Por ejemplo, mi papá con mis hijos los instruyó de muchas cosas que a mí nunca me instruyó. Porque ahora el abuelo tiene un entendimiento maduro. Porque ahora su mente ya no es una mente que no entiende. Ahora
comprende, ahora tiene madurez. Y por eso me gustó tanto esta traducción, porque hablando de la madurez, hablando de la perfección, hablando, hermano, de llegar a entender nuestro desarrollo, de entender nuestro proceso en la perfección de Dios, dice que hay que llegar a una condición de un entendimiento maduro. Madurez de entendimiento. Nosotros, hermano amado, vivimos muchas fantasías en nuestra mente. Vivimos muchas irrealidades en nuestra mente. Nosotros, hermanos, idealizamos muchas cosas en la vida que en la realidad no son así. Por ejemplo, la religión tiene el enfoque, y perdóneme que vaya a hablar de su santidad de esta manera, pero tienen la idea de que el Papa es su santidad. Y que el hombre, incluso llegó un momento en la historia donde se pensó que lo que el Papa decía era palabra de Dios y no se podía refutar. Y nosotros, al ver la historia, nos damos cuenta que la iglesia creyó muchas mentiras. Y los feligreses, que, hermano, que eran instruidos, que eran desarrollados, hermano, empezaron a generar un estilo de vida irrealista, subjetivo. Hermano, de pronto nos plantearon una imagen, la religión, que viene a ser no una realidad bíblica. Por eso cuando vamos nosotros, porque vamos en un camino de fe, un camino maravilloso que Dios ha trazado, y me gustó mucho el entender, y hoy lo decía una de las palabras, tenemos la palabra profética más segura, porque muchas veces nos dejamos guiar, hermano, por yo siento, por yo creo, o yo pienso, cuando nosotros tenemos que madurar en el entendimiento de la Escritura. ¿Cómo es que Dios está trabajando y desarrollando al ser, al hombre, a la humanidad? Y por eso dice aquí en Hebreo, dice que debemos llegar, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Maduros en el entendimiento. Cuando uno madura en el entendimiento, se da cuenta que hay cosas que son normales en la vida, que son naturales, que Dios las estableció así. Por ejemplo, hermano, mire, una inmadurez del pensamiento es creer que como yo soy cristiano, como yo soy, no voy a decir, voy a hablar de mí, voy a hablar tal vez de hombres mucho más santos y más consagrados y que me llevan distancias tremendas en la consagración, hermano, y que de pronto se enferman. Y se tiene la idea de que el que está bien pegado a Dios no se tiene que enfermar. Usted y yo hemos tenido la experiencia, o si no la ha tenido, yo le puedo contar de hombres tremendos en Dios, con dones de milagros, con dones de sanidades maravillosos, y que de pronto están enfermos. Y entonces uno pregunta, pero ¿cómo es posible? En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Cómo es posible que se enferme? ¿Cómo es posible? Y déjeme decirle, hay congregaciones, hermano, donde el siervo de Dios está enfermo, pero no lo cuenta. Porque es vergonzoso que todos sepan que el hombre de Dios tiene una enfermedad. Que entonces, porque hay una idea en la mente, porque hay un estigma en la mente de que
a mayor acercamiento a Dios, mayor entrega, mayor uso de Dios, se alcanzan beneficios como nunca enfermarse. Y yo veo un Eliseo que hacía milagros y que se muere de una enfermedad. Y entonces fíjese usted que a veces nosotros, en nuestra inmadurez del entendimiento, empezamos a usar, bueno, ¿qué le digo yo? Empezamos a pantallar, a usar carátulas. Y de repente, por ejemplo, no nos gustan las canas. Mira que está a su lado, dígale, ¿y a ti te gustan las canas? Y de repente no nos gustan las arrugas. Y se han hecho ricos los seres humanos que inventando cremas contra las arrugas. Y ahí estamos, hermano, y echándole, y estira. Y mire usted, por ejemplo, la riqueza que han hecho los cirujanos plásticos con tanta planchadera que han hecho de la humanidad, hermano. Pero cuando uno madura, se da cuenta que hay procesos que son naturales. Lo que quiero decirle a usted esta noche es que la madurez de entendimiento te da la tranquilidad de ver que hay procesos que Dios dejó para experimentarlos. Por ejemplo, la Biblia dice que hermano, si el que cree en mí no morirá jamás. Amén. Pero de repente yo he creído en Cristo. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Pero empezamos a ver que el proceso de la muerte ya está activo en nosotros. Empezamos a perder la vista. Y si no, ¿por qué usamos esto? Empezamos a perder las muelas. Y si no, ¿por qué vamos al dentista? Empezamos a perder la audición. Otro día le dije a un hermano, está aburrido. No hace frío, me dijo. Y ese proceso Dios lo dejó para que lo experimentemos. Un día estaba orando yo ahí. A veces le reclamo al Señor algunas cosillas ahí. Creo que Dios tiene misericordia de mí. Y le dije al Señor, una de las cosas que tú no has experimentado es ser viejo, le dije. Que Dios no es viejo, ¿ah? ¿O es Dios viejo? Hermano, tú sí es un viejito, así, viejito. No, Dios. Hermano, si pudiéramos ver al Señor, miraríamos un hombre quizás de unos 30 años. Él es la juventud eterna, el vigor. Pero ¿por qué Él dejó que experimentáramos ese proceso externo? Porque fíjese que Pablo dice que mientras esta nuestra naturaleza externa se va decayendo, que nos preocupa, hermano, que nos asusta, que nos angustia. Usted quiere ver angustia en una mujer y vea que le salió patas de canguro, hermano. Dios mío. Me estoy envejeciendo. Pero mi Biblia dice que mientras este cuerpo externo se va envejeciendo, dice que el interior. Fíjese que entonces la madurez de entendimiento me hace ver que es necesario que pase estos procesos. Porque mi ser interior lo necesita. Mi ser interior necesita experimentar esos procesos para irse desarrollando. Pablo decía, aunque este hombre exterior se va decayendo, sin embargo el interior se va renovando. Y entonces, piense conmigo, el mundo no entiende eso. Porque si el mundo lo entendiera, hermano, mire por ejemplo la agonía de las artistas.
Yo conozco, hermano, yo conozco artistas que cuando yo era niño ya están como están ahorita. Y siguen jóvenes, ¿sí usted? Y yo me pregunto, ¿cómo le han hecho? Y la plancha, el vapor, hermano, esas pobres las han planchado, pero toda la vida. Y jala y jala y jala y jala, hermano. Y cuando uno les ve las manos, porque fíjese que le voy a decir una cosa, lo único que no pueden planchar es las manos. O sea que mire las manos aquí a su lado. Esa es su verdadera edad. Porque puede ser que aquí estamos todos. Mire, déjeme, quizás vengo con un espíritu de crítica hoy, ¿verdad? Pero aquí mismo han habido hermanas que se han ido a sus países a estirarse. Y que no lo sepa el pastor. Y lamentablemente, como hay un espíritu de chisme entre todos, el pastor lo sabe. Y me cuentan, ¿sabe quién se fue a estirar a tal lugar? No me digo, sí, se puede estirar. Fíjese que se quitó las arrugas de los ojos. Y yo digo, bueno, amén, si puedes hacerlo no hay problema. Lo que quiero que sepas es que hay un proceso natural que en la madurez del entendimiento uno sabe qué debe pasar. Amén. Por eso el abuelo, vuelvo a insistir a esto, el abuelo agarra al nieto y lo entiende. Y le dice, mira hijo, mira, no sé cómo le llame, el abuelo al nieto, ten cuidado con esto, va a pasar esto. Cosas que no hizo con los hijos. ¿Por qué? Porque ahora su entendimiento ha madurado. Ahora dice, no le pegues al niño por eso. Pero usted me pegó por eso. Sí, porque yo no entendía, pero ahora entiendo. Y entonces el abuelo realmente, el hombre que ya ha madurado en el entendimiento, es capaz de auxiliar en el desarrollo al que está creciendo. Por eso déjeme decirle algo. Yo realmente bendigo y admiro aquellas ovejas que cuando yo tenía 24 años se congregaban conmigo. Porque a los 24 años dicen los psicólogos que el cerebro termina de desarrollarse a los 25. O sea que Dios me puso a mí a pastorear cuando era yo un retrasado mental. Porque no había alcanzado el desarrollo de mi cerebro. Y entonces hay muchas cosas que uno enseña, que uno predica bajo idealismos que no son realidades. Por ejemplo, la santidad. Recuerdo la experiencia, un pastor un día se acercó a mí y me dijo, hermano, tenía yo como unos 28, 30 años tal vez, me recuerdo, y me dijo, así me llamó a un lado, y en mucha confianza me dijo, Otto, te quiero una pregunta, ¿se puede ser perfecto aquí debajo? Y mi respuesta fue, claro, ¿qué te pasa? Mírame. Se puede ser perfecto. Pero ¿cómo? Me dijo. El hombre ya tenía un poquito más de edad y le dije, no, bajo el impacto del Señor, bajo la llenura, Ahora que tengo ya casi 60, digo, qué bruto. ¿Cómo se puede perfeccionar lo que la Biblia dice que es imposible de perfeccionar? Usted sabe que hay algo en usted que es imposible de perfeccionar. ¿Qué es? Su carne. Su carne. Y que aunque me hagan ojitos así de santos, todos la trajimos hoy. ¿O usted dejó su carne? Y por su carne usted tiene problemas de carácter. Y por su carne usted tiene problemas, hermano, y serios problemas, porque la Biblia dice que la carne es enemiga de Dios y no se sujeta.
Eso quiere decir que hay algo. Cuando yo maduro en el entendimiento, me doy cuenta que entonces estamos desarrollando y estamos creciendo en un camino donde estamos lidiando con algo que tenemos que aprender a lidiar con eso. Y por eso a veces venimos todos desanimados, todos desinflados, porque la carne te jugó una mala jugada. Y en el carro venías que hasta diciendo de cosas a tu mujer, y cuando entraste aquí, como entraste al templo de Dios y la varita mágica, y de repente, mi amor, te sientas conmigo, nos sentamos separados. Y la señora dice, mi amor. Por supuesto que aquí a nadie le pasa eso, ¿verdad? Pero cuando uno ha madurado en el entendimiento, el hombre que no ofende de palabras es varón perfecto. Entonces uno dice, Señor, para ser varón perfecto. Mire, fíjese que ¿por qué le digo esto? Porque entonces yo le quería hablar hoy, le quiero hablar, si es que Dios me permite, que cuando el escritor de Hebreos dice avancemos hacia la madurez, otra versión, la versión 60, dice a la perfección, inmediatamente se nos enseñó a nosotros la palabra perfección como la santidad total. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, la realidad del ser humano, yo quiero enfrentarlo a una tremenda verdad esta noche. Dios, cuando nos llamó, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios, hermano, sabía, y Dios sabe, y Dios conocía qué tipo de material nosotros tenemos. Por eso es que el Señor dijo, yo no los quiero desarrollar por lo que ustedes hagan. Porque lo que ustedes hacen son trapos de inmundicia. Sus obras no van a ser capaces de alcanzar mi voluntad. Por eso les quiero decir que los voy a desarrollar no por lo que hacen, sino por lo que crean. Por eso Hebreos es un camino de fe. Por eso Hebreos, cuando el escritor de Hebreos habla, dice, mire, la fe es la certeza, la fe, el justo vivirá por la fe y para fe. Entonces, eso quiere decir que hay cosas, hermano, por ejemplo, que yo puedo ir viendo en el espejo, el deterioro físico, hermano, la pérdida de las situaciones físicas, pero mi fe es capaz de decir, pero adentro hay alguien que se está renovando. Hay un ser que se está fortaleciendo internamente por la fe. Entonces, cuando habla de la madurez de entendimiento, diga usted conmigo, madurez de entendimiento. Lo contrario sería la infancia en el entendimiento. ¿Cuál es la característica de los niños? Una de las características más relevantes de la mente de los niños, ¿cuál es? La fantasía. La fantasía. A ver, usted nunca, cuando fue niño, nunca jugó de que usted era Superman. Nunca se puso una toalla, mi país es una toalla aquí, hermano, y Superman. Y la mamá lo veía pasar a uno, ¡ay, va Superman! Vaya que no nos tiramos del segundo piso, porque nos creíamos Superman. Las niñas se creían princesas, ¿sí o no? ¿Usted nunca jugó de comidita? ¿Sí? Y no le dieron de comer ahí, hermano. Bueno, aquí en Estados Unidos es diferente, pero yo estoy hablando de mi infancia allá. Las niñas cortaban florecitas, cortaban hojitas, hermano, y hacían como que daban comida. Y lo peor es que nos la daban a nosotros y nosotros creíamos que era comida, hermano. Y comíamos hojitas ahí. Y esto negro que es una pasa, una mosquita ahí, hermano.
Porque la fantasía es tremenda. Hermano, si el niño no tuviera esa dimensión de fantasía, sería una etapa de su desarrollo que no aguantaría. ¿Sabe qué es lo que hace que el niño pueda desarrollarse tranquilamente y crecer? Es su fantasía. Ve a sus hijos. Sus hijos en su edad pequeñita, en esa fantasía, ellos van creciendo, se van desarrollando. Pero hay un momento donde usted se da cuenta, usted creció y usted se da cuenta, pero yo cómo me entretenía yo con eso. Porque déjeme contarle, porque pues yo no crecí en Estados Unidos, pero allá en mi casa, hermano, yo agarraba un banco de 3 patas, un banco así, un ladrillo y un palo, y era mi carro. Y ahí me sentaba en las gradas de mi casa y mi mamá, pasaba mi mamá, ay, cuidado hijo, ay. Y yo ahí con mi banco. No, ¿usted no jugó así? ¿Sí? ¿Por qué usted creía que era un carro? Por su fantasía. Entonces en lo espiritual es muy similar. Cuando uno llega a la iglesia, uno nace de nuevo y su mente es muy fantasiosa. Uno cree, mire, como me dijo una vez una hermana a mí, ¿verdad, pastor, que usted no tiene malos pensamientos? Yo le dije, si supiera lo que estoy pensando. Porque la fantasía idealiza. Y de repente uno cree que todos los hermanos son santos y todos los hermanos son honestos y porque uno es en una mente infante, en una mente de un recién convertido. Si a usted le dicen, por ejemplo, lo que hicieron conmigo, yo recuerdo uno de esos hermanitos bien intencionados, pero ingrato, hermano, porque a uno de niño uno lo cree todo. Uno lo cree todo. Estando yo con mi Biblia debajo del brazo, tenía 3 meses de convertido, y ese hombre me vio con la Biblia debajo del brazo y me dijo, ¿eres cristiano? Sí. ¿Qué tiempo llevas? Pues tanto tiempo. Entonces me dijo, ¿has leído que Jesús tenía poder sobre el viento y sobre el mar? Sí, lo he leído. ¿Quieres tener poder sobre el viento y sobre el mar? Mire, a un niño de 6 meses de convertido, hermano, 3 meses. Le dije, sí, ayuna 40 días. Yo lo creí. Yo llegué a la casa, le dije a mi mamá, le dije, voy a entrar en un ayuno de 40 días. Mi madrecita linda dijo, ¿cuánto? 40 días, mamá. Mire, estamos en tal fecha, salgo en tal fecha, por favor, no quiero que me molesten, voy a estar encerrado en mi cuarto 40 días en ayuno y oración. Y me meto al cuarto, hermano, como a las 8 de la mañana, clamando, Padre, me darás poder sobre las aguas, poder sobre el viento, Padre, poder y poder. Como a eso del mediodía, el Espíritu Santo en su gran bondad me dijo, ¿qué estás haciendo? Ayunando, Señor. ¿Y cuánto vas a ayunar? 40 días, Señor. ¿Y por qué quieres ayunar 40 días? Porque así es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dialoga, ¿no? Y entonces le dije, porque quiero poder sobre las aguas y sobre el viento. Y entonces me dijo, sal. Dije, no, Señor, te digo que salgas, deja de hacer eso. No, yo sé que me estás probando y no salgo, Señor. Y no salgo, Padre. Y como él vio que estaba tan decidido en mi ignorancia, permitió que me agarrara un dolor de estómago, hermano. Ay, qué dolor usted. Ay, qué dolor. Y fue tan severo el dolor que me levanté, salí corriendo, llegué a la cocina, agarré un banano y me lo comí. Y cuando mi mamá vio que salió, me dijo, qué rápido pasaron los 40 días. Ahora yo le pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo me sacó? Si ayunar es bueno o es malo. Es bueno. Ayunar es bueno.
Mira que está a su lado, dígale, ¿te conviene ayunar, cachetón? ¿Verdad? Por lo menos esta semana que dijo Edwin, que hay que ayunar. Ayunar es bueno, pero el propósito que yo tenía era malo. ¿Por qué? Porque en mí se había generado, escuche bien, una idea de que el ayuno y la oración me iban a dar poder para que vieran el poder que tenía. Satanás, hermano. Satanás le dijo a Jesús, mira, lánzate para que todos vean que los ángeles te van a detener. Hermano, Satanás sabía él que había vencido a Adán porque era niño, porque su mente era niña. Mire, cuando Satanás tentó a Eva, la mente de ellos era niña, y entonces les dijo, van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal, y evita, y se lo creyeron, hermano. Y entonces agarraron del fruto y en su infancia comieron, porque tuvieron ambición de ser como Dios. Pero cuando Jesús llega al desierto, Él no va con una mente niña. Él no va a demostrar quién es Él. Él no va diciendo, voy a predicar para ver cómo les queda el ojo del conocimiento que tengo. Esa es una mente niña. Cuando Satanás se enfrenta a la mente de Jesús y le dice, mira, a ver, si eres hijo de Dios, le digo, mira, cachudo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero lánzate, que miren quién eres. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque su mente había madurado en su entendimiento. Pregúntale a que está a su lado, tú cuando Dios te usa, ¿cómo te sientes? Porque si tu mente es muy infantil, vas a parar las alas como el pavo real y a sentir que eres, es que yo porque ayuno, porque oro. Pero si has desarrollado ya tu mente y has alcanzado madurez en el entendimiento, vas a ver que lo que Dios te da es porque Dios quiere desarrollarnos y desarrollar su pueblo. Y entonces no te jactas de lo que tienes, porque si lo que tienes sabes que lo has recibido y es para beneficio común. Mire la madurez de entendimiento. Hermano, cuando yo leo aquí, dice, avancemos hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Cuando usted, por ejemplo, madura en el entendimiento y se da cuenta de la realidad del ser humano, entonces uno se vuelve, porque le dicen a uno, no, es que ya cambió. Es que antes, ¿sabe qué me dijo a mí? Un hermano me dijo, es que lo que necesitamos es que nos dé una buena regañada. Y le dije yo, mira, mi hermano, le dije, el regaño no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es que entiendas el proceso que estás desarrollando. Que entiendas que vas batallando, con lo que vas batallando. Y que comprendas que a pesar del desarrollo que estás teniendo y los conflictos que estás enfrentando, tu fe te va a hacer avanzar hacia adelante. Dios está aquí en medio nuestro y Dios nos bendice. ¿Sabe por qué? Porque Él, hermano, nos escogió y Él entiende que nosotros, hermano, estamos en un proceso de desarrollo. ¿Cuántos de aquí somos padres, hermano? ¿A cuál de tus hijos amas más? Ay, el negrito porque es el negrito. La nena porque es la nena. El primero porque es el primero. Y el chiquito porque es el chiquito. Y a todos los amamos. Pues así es Dios.
Pero cuando nosotros no desarrollamos el entendimiento, decimos, yo no sé por qué Dios bendice a ese hermano, si ese hermano está mal. Yo no sé por qué Dios usa a esa hermana, si esa hermana anda mal. No, es que no entendemos. No logramos comprender, hermano, la realidad de nuestro desarrollo. Déjeme volver y estoy tratando de entrar en el tema, a ver si logro. Avancemos, dice, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Es que eso, hermano, dije yo, cuando yo dije maduro en el entendimiento, no está hablando de perfección, está hablando de entender, está hablando de comprender, está hablando, mire, por ejemplo, hermano, déjeme contarle algo. Déjeme que eche un trago para contarle esto porque va a estar duro. Estando en Inglewood, no sé si la hermanita todavía está aquí, me va a perdonar. De repente una hermanita dijo conmigo, hermano Otto, ore por mí. Sí, hija, ¿por qué? Me sigue el FBI. ¿Y por qué, hija? Fíjese, hermano, que no sé. Pero llegan a la casa. Cuando vengo, hermano, hay un carro que me sigue. Y entonces yo creo que me quieren secuestrar, hermano. Y yo, hermano, mire, pastor, amén, vamos a orar. Padre, yo reprendo. Y hermano Otto, y se vienen a meter aquí a la iglesia. Y hasta yo diciendo, ¿dónde, hermana? ¿Dónde están? A la otra semana, yo, hermano, ore por mí. Fíjese que, y entonces empecé. Dije, pero ¿por qué? ¿Será posible, Señor? Y yo, dame entendimiento, Señor. ¿Qué está pasando con la hermanita? ¿Será que tiene un problema mental? ¿Será que tiene un demonio? ¿Qué pasa, Señor, con ella? ¿Qué si estaba menopáusica? Y entonces yo no había entendido, perdóneme, en mi inmadurez mental, yo no había entendido, nadie se sienta mal, que la mujer cuando entra en la etapa de la menopausia puede tener esos desvaríos mentales. Y de repente entró en la etapa de la menopausia y odia a su esposo. Y siente que la persiguen. Y hermano, y el FBI, y la Interpol. Y lo que tiene es menopausia. Su marido no se está arreglando mucho, no está yendo al gimnasio. No se echa mucha loción ahora. No sale a correr ahí todas las mañanas y está astropáusico. Está dejando de ser joven. No le ha dicho, ay, arréglate un poquito más, ve al gimnasio. ¿Por qué? Porque son etapas que el ser humano vive. Pero cuando uno no ha madurado en el entendimiento, uno no las entiende. Uno dice, este demonio tiene. Y por eso la esposa, usted lo que tiene es un espíritu mujeriego, un espíritu no, está astropáusico. Está dejando de ser joven para ser maduro. Mire, a algunos se les da por andar en moto. Otros por andar haciendo otras cosas. A algunos se les da por no bañarse usted. ¿Y no es demonio? ¿No es demonio? ¿Qué es? Es un proceso normal, natural. Entonces cuando todo lo físico que le he hablado es porque es una similitud con lo espiritual. Cuando uno madura en el entendimiento, uno se da cuenta de que la madurez de entendimiento te hace comprender el desarrollo que Dios está teniendo contigo. Y entonces dice aquí la Biblia, yo quería hablarle a usted, hermano amado, de una doctrina. Pero
es que me gustó esto. Y a veces cuando le puse hasta el mensaje, imposición de manos. ¿Pero qué tiene que ver la imposición de manos con lo que he dicho? Nada. Pero yo quería hablarle de la imposición de manos. Pero encuentro aquí, déjeme ver si podemos avanzar en esto. El escritor dice, vayamos a alcanzar madurez en nuestro entendimiento. Ahora, fíjese que la madurez, es que hermano, van a perdonar que el tema se llame imposición de manos y no va a hablar nada de imposición de manos, pero cámbienle nombre a hijos de la librería, póngale madurez de entendimiento, por favor, porque fíjese que la madurez de entendimiento, ¿cómo lo alcanzamos? Vaya conmigo al capítulo 11 del libro de Hebreos. El otro día le hablo de la imposición de manos, ¿sí? Pero oiga lo que dice, es que hermano, esto es fantástico. Dice en el capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice? Dice, por la fe entendemos. Entonces la madurez de entendimiento tiene que ver con el desarrollo de la fe. Escuche, hermano, mire, ninguno de nosotros, ni los científicos, tienen, hermano, un video, tienen una película donde esté el origen del universo. Ellos se imaginan que hubo un Big Bang, hermano, y una explosión de energía, y que qué casualidad todo empezó a agarrar forma, hermano, ordenada. Y bueno, pero cuando uno desarrolla el entendimiento, dice la Biblia, avancemos a la madurez de entendimiento. ¿Avancemos a qué? Al desarrollo de la fe, porque la fe te va a permitir comprender cosas que están en el eterno pasado. La fe te va, ahí dice, mire lo que dice Hebreos. Por la fe entendemos. Entonces, la gente que no entiende es porque no ha desarrollado su fe. Por la fe se comprende. Cuando hablamos, mire hermano, cuando hablamos de entendimiento es que tengo conciencia que así es. Sé que así es. No, pero usted no lo vio, pero sé que así es. ¿Por qué? Porque he desarrollado mi fe. Porque la fe me da la capacidad. Mire usted qué interesante es que cuando el libro de Hebreos, yo le repito que el libro de Hebreos, el capítulo 11 es la médula, el eje central de todo el libro. Ahí se habla, yo le he hablado a usted de sacerdocio, de creación, le he hablado a usted, hermano, de sacrificio, le he hablado a usted de fiestas, de Yom Kippur, pero todo eso gira alrededor, hermano, es como una nebulosa que gira alrededor de un sol central, y el sol central se llama fe. Diga conmigo, fe. Porque cuando se desarrolla la fe, el entendimiento, usted ya no ve el problema, sino que usted dice, hay una solución y una promesa divina, porque eso que te está pasando, eso es pasajero, eso es temporal. Eso no te va a hundir, eso no te va a destruir. Déjeme contarle una experiencia recién pasada, en estos días. Con mi esposa viajamos a la actividad en Centroamérica, y coincidentemente, en el mismo instante en que viajamos para allá, a los 2-3 días, mi hijo Pablo cae enfermo y hospitalizado. Y entonces yo entendí que Dios tenía que trabajar con él, y
que no era otra cosa, sino Dios trabajando con él para desarrollarlo, para lo que quiere hacer con él, y que era necesario que papá y mamá no estuvieran ahí. Y entonces me preguntaron allá, ¿te vas a regresar? Le dije, no, pero es tu hijo. Sí, es mi hijo y lo amo, pero sé que hay un trato de Dios en el desarrollo de su espíritu en esta experiencia. ¿Qué hace usted cuando ve a su hijo enfermo? Mire, uno se angustia, pero cuando su fe se ha desarrollado, cuando usted entiende, cuando usted comprende que si Dios no hace algo externo, es porque está trabajando algo interno, que es lo más importante para Dios, el desarrollo del espíritu. Entonces usted no va a correr a auxiliarlo, porque déjeme decirle, a veces nosotros, hermano, en lugar de ayudar, entorpecemos la obra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Supóngase que hay un hermano desordenado, aquí no hay ninguno, que no le gusta trabajar. Y entonces usted dice, ay, pobrecito el hermano, lo invito a comer, hermano, venga. Y el otro araganote dice, ay, gracias, hermano, usted es un amor, usted es cristiana. Y va y come gratis, y usted le da, ¿Sabe qué está haciendo usted? Entorpeciendo el desarrollo de Dios en ese hermano. Porque el Señor dijo, si alguno no trabaja, ¿qué dice la Biblia? Bueno es que no coma. Entonces hasta para invitar a un hermano hay que preguntar, hermano, ¿usted trabaja? Porque yo no quiero entorpecer el desarrollo de la obra de Dios. Porque si usted no trabaja, hermano, mire, lo siento mucho, voy a comer, pero no le invito. Y el otro va a decir, usted no comparte, no tiene amor de Dios. Pero es que a veces nosotros malentendemos el amor. Creemos que el amor es... Mire, hermano, pregunto, ¿acaso Dios no ama al ser humano? ¿Y por qué deja que pase hambre? ¿Y por qué deja que haya enfermedades? Hermanos, los hombres que no tienen ese entendimiento dicen, pero ¿dónde está Dios? Miren tantos huérfanos, miren cuántas viudas, miren cuánta enfermedad. Pero no entienden que Dios está tratando de salvar sus espíritus, sus almas, y que esas cosas externas van a colaborar, porque muchos de ellos por pasar hambre van a invocar a Dios. Mientras que siempre, si tienen el estómago lleno, nunca invocarían el nombre del Señor. Por eso a veces el hambre es una bendición, hermano. Yo conocí una hermana sudamericana y me dijo, hermano, yo jamás hubiera conocido a Cristo si sigo en mi país. Pero en mi país, hermano, tuve problemas con políticos y de repente me vi involucrar en unos rollos que me obligaron a salir de mi país. Y cuando estaba aterrizando en Estados Unidos, conocí a Cristo. Tengo la impresión que muchos de nosotros estamos aquí porque allá nunca hubiéramos llegado a conocer al Señor. Pero fue necesaria la pasadita por el desierto, fue necesaria la brincadita, hermano, y el esconderse del mosco. Porque hay un plan. Mire, entender. Es que déjeme enfocar esto. El recién convertido, el niño no entiende. Mire, le voy a contar me permite que le cuente mi testimonio personal. Mi pastor, hermano, mi primer pastor, yo tuve dos pastores. Yo comía en la casa de él, yo dormía en la casa de él, hermano. Yo era muy imprudente, hermano. Yo llegaba a las 10 de la mañana y no salía de la casa del pastor, hermano. Y me agarró tal cariño que hasta un día me dijo, ¿por qué no se viene a vivir aquí con nosotros mejor? No sé si por cariño, porque ya lo tenía desesperado yo ayer, hermano. Pero una relación muy linda, muy especial, aquello yo
Mire, yo lo vi llorar junto conmigo en la presencia de Dios en los cultos, hermano. Hermosísimo. Y un día me recuerdo que fuimos a predicar él fue a predicar, dijo la mosca. Él fue a predicar, hermano, y entonces yo en esa oportunidad iba a acompañarlo tocando el órgano, el piano. Pero un amigo me dijo, vamos a dar una vuelta en moto. Y yo le dije, sí, vamos. Y agarré una moto, mire la inmadurez. Y empecé a correr en moto en un camino que no conocía, de terracería. De repente es una subidita y cuando bajo así, la curva. Frené, se barrió la moto, ahí vamos los dos. Me rompí la rodilla, me rompí el tobillo, me rompí aquí, hermano. Para no hacer larga la historia, estábamos en el hospital, hermano. Nos pusieron antitetánica, nos cosieron y todo. Y entonces en la noche, hermano, yo llegué a culto, ¿sí, hermano? Todo herido, hermano. Pero tenía que tocar. Porque dije, no, tengo que tocar, es mi pastor. Y entonces dije, mi pastor va a venir y va a orar por mí. Y me va a decir, Tito, ¿qué le pasó? Y lo voy a decir así con mis lágrimas, me caí en la moto, pastor. Y él me va a poner la mano aquí y va a orar por mí, porque me va a haber herido. Hermano, y comenzó el culto, toqué el culto, terminó la alabanza, predicó el pastor y ni me saludó. Qué pura lata. Sabía que estaba herido. Ni siquiera me saludó. Fíjense que yo le agradezco a Dios por eso. Porque me di cuenta de algo. Que nuestro verdadero pastor es el Señor. Y a veces nosotros confiamos más en las personas que en la realidad de Dios con nosotros. Porque cuando uno está en una etapa de desarrollo del entendimiento, hay cosas que uno dice, no, ve que ahí no hay amor. No, sí hay amor. Porque amor no es solo darte en la espalda y abrazarte. No, a veces el amor es botar el orgullo que traemos. A veces, hermano, Dios tiene que permitir. Mire, me recuerdo. Ay, hermano, le contaré yo. Sí. Uno de los ancianos de la iglesia, por si alguien tiene algo contra los ancianos, bendígalos. Le dije, mire, mi pastor va a predicar a tal lado, me lleva. Y me dijo, sí, Tito, me dijo, véngase a las 3 de la tarde, lo quiero aquí en la puerta de la iglesia, yo me lo llevo. A las 2:30 estaba yo bañado, cambiado, arreglado, con mi Biblia ahí esperando, hermano. Cuando en eso a las 3 llega el anciano en su carro. ¡Wow! Él, su esposa y su niño acostado atrás. Entonces dije, ahorita me voy con él. Y cuando salió me dijo, mire, Tito, me dijo, no lo voy a llevar porque no puedo sentar a mi hijo ahí, que él está dormido y se va a ir dormido. Y entonces no lo voy a llevar. Dije, pero no le voy a decir lo que pensé. Pero dije yo, ¿por qué me hace eso? ¿Por qué son así? Y hasta el diablo le dice a uno, ya ves, allá con los católicos no eran así. Y uno va entendiendo. Y uno va madurando. Hermano, cuando uno ya maduró, cuando uno ya entendió, uno dice, hermanito, Dios lo bendiga, me gozo en verlo. Mire, la verdad yo no vine por verlo. Yo vine porque donde 2 o 3 están congregados, ahí está la presencia de Dios. Yo vine porque ya maduré. Estando ahora en Guatemala, le decía a los guatemaltecos yo allá, le decía, Guatemala tiene un tremendo lío, hermano. Tremendo lío. Hay un montón de papas en Guatemala. Porque si el pastor no está, no van al culto. Pregúntale a que está a su lado, ¿viniste estos días con nosotros, pastor? Te felicito, dile. Te felicito. Porque entonces quiere decir que tu mirada está puesta en Jesús. Te felicito. Él es el autor y el consumador de la fe.
Él estuvo presente todos los días. Pero fíjese que tristemente yo he encontrado iglesias allá donde el pastor no está y no van. Y entonces son niños en su pensamiento. Papá no está. Entonces, como el gato no está, hacer fiesta a los ratones. Pero cuando uno ya desarrollado, uno sabe, no, esta es responsabilidad entre Dios y nosotros. Amamos a nuestros líderes, los respetamos, pero el que va delante de nosotros se llama Espíritu Santo de Dios. Y Él está aquí, cada culto está aquí, cada noche está aquí, cada mañana que tengamos reunión está aquí. Entonces nuestro pensamiento, entonces nos volvemos cristianos, hermano, de pensamiento maduro. Entonces no somos seguidores de hombres, sino somos seguidores del Señor, de la palabra, del evangelio. Y entonces fíjese usted que a esto, ahora sí voy a entrar en la imposición de manos en los dos minutos que tengo. Y entonces solo le voy a dejar el pensamiento y se lo desarrollo el otro día. Moisés llegó, hermano, a una edad donde tenía que partir. Y entonces dice la Biblia, vaya conmigo a la escritura. Dice en el capítulo 27 de Números, versículo 18, que era el tiempo donde Moisés tenía que delegar, donde Moisés tenía que trasladar. Y fíjese usted que lea conmigo Números 27, cuando lo tenga dice amén. Números 27 versículo 18 dice: el Señor le dijo a Moisés, oiga, mire qué interesante, hermano, ese pueblo amaba a Moisés. Ese pueblo, hermano, idolatraba al Moisés, hermano. Es que Moisés, cuando se echó a Faraón, cuando el Mar Rojo, cuando Moisés, todo el mundo Moisés. Pero ahora era necesario que maduraran en su mente. Y entonces Dios le dice, el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Versículo 19. Y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad y vista a la vista de ellos. Verso 20. Y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Regresemos al versículo 18. La imposición de manos no es un asunto que nazca de la voluntad del hombre. Escúcheme esto, porque en la imposición de manos, hermano, hay una transferencia. Hay algo espiritual que se va a dar. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: vas a transferir con la imposición de manos. Ahora, lo que yo quiero llevarle a usted, Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Deuteronomio 34, dice la Biblia, y esto me gustó. Dice, ahora, oiga lo que dice: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, pero no dice porque Dios se lo dio, sino dice que porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Oyó eso? Moisés puso las manos sobre Josué, y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces yo le quería hablar a usted, hermano, que una de las doctrinas hermosas que tenemos nosotros que no solo vivir es la imposición de manos.
La imposición de manos es la transferencia que Dios hace. Pero tenemos que tener una mente, no, hermano, ore por mí para que yo quiero lo que usted tiene. No, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios que diga, ponle la mano a fulano, ponle la mano a mengano, porque Dios va a agarrar del espíritu de Moisés y lo va a trasladar a las personas. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se imparte en la imposición de manos? Porque usted va a encontrar, hermano, usted va a encontrar en el ámbito cristiano que hay muchos que les gusta estar poniendo las manos y poniendo las manos y poniendo las manos y poniendo las manos, pero la imposición de manos es algo tan especial, porque la imposición de manos, hermano, es el acto, es la acción de mostrar una transferencia, de dar algo, de otorgar algo. Y entonces fíjese usted que tenemos que tener madurez, hermano, porque si nosotros somos muy niños en nuestra forma de pensar, las cosas no funcionan así. Estamos pidiendo, ayunando para tener poder sobre el viento, y es Dios el que tiene que dar la orden. Ahora déjeme decirle esto. Dice ahí la Biblia que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría. Y note que dice espíritu de sabiduría con minúscula, pero dice la causa: porque Moisés había puesto las manos. Entonces quiero que se lleve algo, que madure en su mente. Tenga cuidado quién le pone las manos, porque hay transferencias espirituales. Y a veces, hermano, ay, me siento cargado, ¿quién oró por ti? Ay, es que fue una iglesita, hermano, que llegó un profeta y me puso, ay, hermano. Y a veces somos tan niños en nuestro desarrollo, en nuestro entendimiento, que andamos, hermano, buscando. Mire, tristemente hay muchos niños en su mente que andan buscando que les profeticen, que les den visiones, que les digan, hermano, pero si tú tienes el Espíritu Santo, no tienes que andar ahí detrás de, hermano, a usted Dios le habla, ¿qué le ha dicho Dios de mí? Si me pregunta a mí si me ha dicho algo de usted, le dice sí, que me dé una buena ofrenda. Y se aprovechan de nosotros. Porque en nuestra mente tenemos que saber, hermano, nosotros madurar. La imposición de manos es transferencia. Ahora, Moisés puso las manos sobre Josué, y Josué estaba lleno del Espíritu Santo. Solo por razón de que usted vea esto. La imposición de manos es una doctrina que debemos nosotros manejar. ¿Qué pasa con la imposición de manos? Hechos capítulo 8, verso 17, Hechos 19, 6, nos habla que con la imposición de manos se da el Espíritu Santo. Oh, qué cosa más linda, hermano. Qué cosa más maravillosa cuando con la imposición de manos, Espíritu Santo. Hechos 6:6 dice que con la imposición de manos se da autoridad y habilitación. Por favor, piense conmigo esto, hermano. Hay gente que en su pensamiento debe de madurar porque esto que Moisés hizo con Josué fue tan especial, hermano, porque Josué tenía el Espíritu, pero en el momento de poner Moisés las manos sobre Josué, le transfirió espíritu de sabiduría. Ese espíritu de sabiduría, esa dotación maravillosa. Una de las pocas veces, hermano, me recuerdo ministrando a una hermana, el Señor me dijo: ministrale lo que te he dado en la palabra. Y recuerdo cuando puse las manos, sentí que algo salió de aquí, ¿ve? Y se entró en ella. Y dije: Señor, esto funciona, porque el Señor dio la orden. Dios le dijo a Moisés que orara por
por Josué. Entonces, déjeme mencionárselo. La imposición de manos se da el Espíritu, se otorga autoridad. Hechos 13 dice que la imposición de manos también hay envíos ministeriales. Y solo quiero enfocar un punto interesante. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, dice que el don espiritual que estaba en Timoteo le fue conferido mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, en la imposición de manos, que es una doctrina que debemos manejar nosotros, se transfiere autoridad, se transfiere habilitación, se da el Espíritu Santo, hermanos, se habilitan ministerios. Pero dice también Marcos capítulo 16, verso 18, dice que es parte de las señales para ministrar sanidad. Ahora, déjeme decirle algo, y con esto cierro. Mire sus manos, por favor. Ahí dentro de usted está el Espíritu Santo de Dios. No es usted el que va a sanar, no es usted el que va a hacer el milagro, pero usted debe tener madurez en su mente para decirle: Señor, yo te presto mis miembros y pondré mis manos en fe, y tú harás los milagros. Fíjese qué interesante es que cuando maduramos nos damos cuenta que hay cosas que Dios nos ha dado, que no son exclusividad de los ministerios. Hermano, mire, las personas, por eso lo lindo de esto, de madurar, es que de repente empiezan a aparecer en la congregación padres y madres espirituales, gente madura, gente que dice, no, mira, el Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo que está en el ministro, en los servidores, también está en mí. Sí, y el Señor puede guiarte a orar, y tú vas a ver que el Señor va a respaldar, no por lo que tú eres, sino por lo que Él ha dicho. Porque Él se comprometió y dijo: estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen, a los que desarrollan su fe. Hermano, una vez me dijo una hermana a mí, con esto cierro, me dijo: mire el entendimiento. Hermano Otto, quiero que pedirle por favor que pueda orar por mí. Y me dijo esta frase: a mí no me importa, me dijo, si usted ha orado, ayunado, no ha orado, no ha ayunado, ni me interesa, me dijo. Lo único que yo sé es que usted es una autoridad en Dios. Y como autoridad en Dios, me dijo, usted lleva una placa. Entonces yo vengo a la autoridad, porque el policía, usted si ora o no ora no le importa, lo que hace que sea policía es la placa, ¿va? La placa. Entonces me dijo: solo quiero que me declare sobre mí una bendición. Y entonces dije, el entendimiento maduró. El entendimiento le hizo alcanzar bendición. Porque cuando uno es niño dice: no, pero ¿qué te va a dar si anda mal fulano? Y anda mal mengana, mira, la hermana es chismosa. Pero cuando tú sabes que ya has entendido, ya has madurado, déjeme decirle algo: cuando uno madura se da cuenta, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo podemos ser usados por Dios en un momento. Y usted puede llegar con hermano, ora por mí. Mira, yo siento de Dios que ores por mí. Hermanos, que no hay ayunado. No, si no te busco por ayunador, te busco porque donde están dos convenidos ahí orando, yo creo que Dios va a hacer el milagro. ¿Sí me doy a entender esta noche, hermano? Entonces, la madurez a la que Hebreos nos llama no es la perfección que nos han enseñado religiosamente, sino es a esa madurez de fe, a ese entendimiento de fe que de pronto nos da la capacidad de poder creer, entender y recibir. Y decirle: Señor, gracias, porque en tu cuerpo tú tienes, Señor, manos, tú tienes boca, tú tienes ojos, porque comprendo, Señor, que estás en medio nuestro. Entonces, cuando hablamos de
esta doctrina que hubiera querido desarrollarla un poquito más, pero se lo planteé así. La imposición de manos es transferencia. Transferencia. Muchos de ustedes a veces están en la adoración, y de repente el Señor le pone la inquietud: ora por fulano. Ay, Señor, pero ¿y si no es tuyo? ¿Y sabe qué hacemos? Le robamos a Dios la oportunidad de ministrar a alguien. La madura. Dios no te va a usar por consagrado. Dios te va a usar porque eres parte de su cuerpo. Dios te va a usar porque te dispones. Porque en un momento dado, claro, mientras más consagrados estemos, mejor. Mientras más limpios, mejor. Pero te va a usar porque eres parte de Él. Porque la sangre de Cristo te ha limpiado. No porque hayas ayunado 40 días. Desarrollemos nuestra madurez mental en la fe. De tal manera que podamos venir aquí y decir: Señor, sé que estás aquí, Padre. Y sé que esta noche puedes hacer un milagro. Y sé que puedo llevarme, Señor, esta noche algo de ti. Avancemos. Déjeme cerrar con la frase final de esta. Cuando leí en esta versión, la versión del 60 dice: vayamos a la perfección. Y eso, cuando dice perfección, nos pone en problemas. Pero cuando dice aquí, en esta Biblia que estoy manejando, dice: sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Entonces, cuando entendemos, podemos auxiliar en el desarrollo de los demás hermanos. Cierre sus ojitos y dígale: Señor, yo te doy gracias porque en tu misericordia me has alcanzado. Ayúdame, Señor, a madurar en mi entendimiento, que pueda comprender y así ser útil en tu servicio, en esa madurez de entendimiento. Padre Dios, esta noche, Señor, te damos gracias y te rogamos, Dios del cielo, nos auxilies para alcanzar esa madurez de entendimiento, Señor. Y poder así auxiliar, poder así ser vasos, instrumentos de edificación en tu obra. Que podamos, Señor, así, en esa actitud, como un abuelo, Señor, como un hombre, una mujer desarrollada en su entendimiento, auxiliar a aquellos que tú vas a traer y estás trayendo. Y poder, Señor, conducirlos a esas fuentes de aguas. Y poder, Señor, auxiliarlos para que el enemigo no tome ventaja de la inmadurez y de la ignorancia, Señor. Sino que en tu gracia, Señor, podamos ser instrumentos de paz, de unidad y de edificación. Esta noche, Señor, bendecimos a tu pueblo, bendecimos cada vida, y que tu mano se extienda, Señor amado, y así ese maravilloso Espíritu Santo, Señor, nos use para la gloria tuya, Señor, no religiosamente, sino transmitiendo tu vida, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Quieres tú decirle: Señor, aquí están mis manos, aquí está mi vida, yo la ofrezco, Señor? Usa mi vida, usa mis manos, guíame, Espíritu Santo. Yo quiero ser un instrumento de edificación, un instrumento que tú uses para la gloria tuya, Señor. Padre, bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, y usa nuestras manos, Señor. Usa nuestras manos, Señor. Padre, que al poner las manos, así como está escrito, milagros, sanidades, maravillas, Señor, sean realizadas en el nombre de tu Hijo amado. Sabedores que es por tu gracia y por tu gran amor, Señor, que tú respaldas tu palabra. En
el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. A ver, digamos ese coro. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo.